¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que estén con nosotros. De verdad, gracias, gracias por ser parte de esta comunidad. Oiga, pues a ver, comienza a fracturarse, les pregunto, pónganme su comentario, por supuesto, aquí en nuestro chat, déjenoslo en el video. El equipo de Xóchitl Gálvez, es decir, hemos visto ya varias reacciones por parte de los corifeos, por parte de los comunicadores, de los periodistas al servicio del Frente Amplio por México, que han lanzado críticas, cuestionamientos a la manera en que se está llevando a cabo la campaña, que consideran que han tomado decisiones totalmente erróneas, alejadas completamente del target, que no van para ningún lado, que no escuchan absolutamente a nadie. Y esta última frase me llama mucho la atención. El equipo de Galvez no escucha absolutamente a nadie. Es algo que ha dicho López Dóriga, que ha dicho Raimundo Riva Palacio, que ha dicho la propia de la Micha, en fin. Pero aquí el punto es, ¿por qué tendrían que escucharlos? Esa sería la primera pregunta. Y la respuesta es porque representan a grupos de interés que están detrás de Xochitl Gálvez. Al momento que estos voceros comienzan a cuestionar, los que están cuestionando son sus patrones. Son los empresarios que le han puesto mucho dinero a la campaña de Gálvez, que diseñaron una estrategia propia en medios de comunicación para tratar de posicionarla y que no están para nada satisfechos con lo que están viendo en el día a día. Y esto nos lleva precisamente a una, si no fractura, sí alejamiento de la candidata. Una candidata que ya le hemos dicho en otras ocasiones, es netamente un producto, es un títere de este tipo de intereses que no tiene personalidad propia, que no tiene ideas propias, que no tiene narrativa propia, que no tiene presencia propia. Y perdón por ser tan duro con ella, pero es que en realidad, conforme ha ido avanzando todo este proceso, el llamado fenómeno simple y llanamente se ha ido desprestigiando sola. Esa es la verdad. No ha podido manejar diversas situaciones de crisis, no ha podido aportar absolutamente nada nuevo, empezó a perder trascendencia en el momento en que el presidente de la República dejó de hablar de ella, la propia Claudia Sheinbaum difícilmente le contesta algún tipo de agresión, algún tipo de crítica, algún tipo de mensaje. Entonces, Xochitl parece navegar en una especie de mar solitario, oscuro, sin ningún tipo de timón. Ya les mencionábamos que en un principio Santiago Krill Miranda, el hombre nacido para perder, se había inconformado porque habían buscado a Marcelo Ebrard para que fuera el coordinador de campaña de Xochitl, y entonces Krill se fue de vacaciones, según la realidad es que hizo berrinche y se alejó de la campaña, como si realmente Krill aportara algo, ¿no? Santiago Krill, que viene de una familia que tiene años robando en este país, que tiene años y años y años llevando a cabo acciones en su propio beneficio al amparo precisamente del poder y al amparo de diversas funciones públicas que han realizado. Le reitero, esta familia de Santiago Krill Miranda, digno heredero precisamente de esta práctica. Y de ahí nos pasamos a otros personajes que, lejos de ayudar en algo a Xochitl Gálvez, se han convertido en un lastre. ¿Qué me dice Rubén Moreira, por ejemplo? ¿Qué puede aportar Margarita Zavala? Margarita Zavala, por ejemplo, que dicen va a ser el contacto con las ONGs. Pues las ONGs que conoce Margarita Zavala son muy poco, pero muy poco creíbles y sobre todo son muy poco eh, respetables. Son ONGs creadas durante el sexenio de su esposo, son ONGs patrocinadas con dinero pues bastante, pero bastante sospechoso, de origen sospechoso. Son ONGs que son encabezadas por gente que se ha enriquecido a través de la historia, precisamente sometiendo derechos laborales, precarizando salarios, privatizando bienes públicos. Entonces, en realidad, que sea contacto con esas ONGs no le dice absolutamente nada a la mayoría del votante, de la votante. Y a partir de ahí nos topamos con un equipo que comienza a desgranarse, porque además de estos comentarios de los corifeos mediáticos, nos topamos ahora con que Silvano Aureoles, pues de plano, ¿no? Déjeme ir a la información. Silvano Aureoles de plano se baja ya de este barco, y lo que dice Silvano Aureoles es lo siguiente: el ex gobernador de Michoacán renunció a su encomienda en la coalición Fuerza y Corazón por México, luego de que denunció a la precandidata a la presidencia Xochitl Gálvez por presuntamente emitir constantes descalificaciones en su contra. Por medio de un mensaje en sus redes sociales,
el militante del PRD, indicó que los supuestos señalamientos en su contra se han dado en varias reuniones privadas, lo que lo llevó a rechazar la encomienda que tenía en el equipo de la coalición Fuerza y Corazón por México. Ya respondió Kenia López, quien funge un papel como de encargada de oficina de Xóchitl Gálvez, y dijo que jamás la candidata o precandidata ha dicho nada en contra de Silvano. Pues entonces, ¿quién está filtrando el chisme, no? En pocas palabras, o qué falta de comunicación de Silvano Aureoles con Xóchitl Gálvez, que no puede levantar el teléfono y decirle, oye, Xóchitl, tú dijiste esto de mí, ¿no? Pero la realidad también es que, ¿qué puede aportar Silvano Aureoles? ¿Qué puede aportar el PRD en esta campaña? Es una total irrelevancia lo que puede hacer el Partido del Sol Amarillo. Eh, la realidad es que está ahí porque trataron de vender en un momento dado de que era la parte de izquierda de esta campaña. Realmente este PRD, el de los chuchos, tiene lo mismo de izquierda que yo de americanista, absolutamente nada. Entonces, en realidad no pasa nada, ¿eh? Si hoy no está el PRD en esta campaña, no pasa absolutamente nada. Y si Silvano Aureoles se baja, hace más daño anunciando este tipo de cosas que lo que pudiera aportar en el día a día. Ahora, también es normal que comiencen a brincar de un barco que se está hundiendo, de un barco que ellos saben que está en llamas, de un barco que ellos saben que va directamente al naufragio, y va directamente al naufragio porque no se necesita ser un experto en política, ni en análisis, ni periodístico, ni mucho menos. Va para allá porque no han podido elaborar un plan de gobierno claro, porque no han podido elaborar una narrativa precisa, porque no han podido entender el México en el que viven y el votante al que tienen que dirigirse. Y no es que no hayan podido, es que no han querido. Desde 2018 tienen la misma actitud soberbia, prepotente, falta de autocrítica, en donde creen que López Obrador fue un error histórico, como ellos presumen constantemente, como si la gente fuera seguidora a ultranza del PAN y del PRI y no se dan cuenta que son dos partidos totalmente desprestigiados, dos partidos que no le llegan a la mayoría de la gente y que si se habían mantenido en el poder era porque ellos estaban pimponeándose el poder. Si el PRI se mantuvo en el poder hasta Ernesto Zedillo, fue uno, porque en el 88 hicieron fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas, porque en el 2004 mataron al candidato que era Colosio, y no porque Colosio fuera a cambiar nada, sino simple y llanamente por eso se mantuvieron, porque aparte Diego Fernández Ceballos se echa para atrás en la contienda, porque no tenía que ganarla, porque Diego Fernández ya le había dado la vuelta a Ernesto Zedillo. Así de sencillo, ya Diego Fernández le había dado la vuelta a Ernesto Zedillo. Ajá. Y sin embargo, le dijeron, a ver, todavía no te toca, vas para atrás, y Diego Fernández se echó para atrás, además de que boicotearon mediáticamente al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, por eso se habían mantenido en el poder, por eso llegó Fox, porque ahora le tocaba al PAN el poder en el 2000, por eso se quedó Calderón, porque al PRI no le tocaba, por eso el PRI lanzó un candidato malísimo y lo permitió el neoliberalismo como Roberto Madrazo, que perdón, ¿con qué cara Madrazo podía pedir el voto cuando es un corrupto en toda la extensión de la palabra? Cuando empobreció Tabasco, saqueó Tabasco, explotó Tabasco, deshizo el PRI, fragmentó las distintas alianzas con los empresarios, al igual que Ricardo Anaya posteriormente en el PAN, Madrazo desde un principio empezó a eliminar a sus competidores de la manera más vil con el famoso folder, ¿no? De mira la información que te tengo. ¿Se acuerdan cuando Arturo Montiel, Tomás Yarrington, Enrique Jackson, Enrique Martínez, crearon este grupo de Tucum, todos unidos contra Madrazo, y que ganó Arturo Montiel también de una manera bastante, pero bastante cuestionable, y que cuando ya estaba listo para competir, de repente se hizo para atrás, pues porque Madrazo le dijo, ¿qué crees? Tengo información que no es muy halagadora y la voy a presentar en tu contra si no te retiras. Entonces Montiel también se hizo a un lado, ¿no? Y así llegó Roberto Madrazo, y así lo permitió el neoliberalismo priista, porque sabían que tenía que ganar Calderón, y Madrazo no era opción, y tal es el caso que Madrazo quedó en lejanísimo tercer lugar, e hicieron un fraude contra López Obrador. Por eso se mantuvieron en el poder, porque en el 2012 volvieron a repetir la compra de votos, mediáticamente se le fueron encima a López Obrador, y ahora el PAN fue el que presentó una candidata perdedora como Vázquez Mota. Ya se dio cuenta esa estrategia. Yo presento al candidato ganador al que vamos a apoyar y del otro lado una candidata perdedor, candidato perdedor que nadie va a hacer caso. Y hay que frenar al de en medio. Lo que pasa es que en el 2018 no se dieron cuenta que ya no tenían forma. Presentaron dos pésimos candidatos, venían de un pésimo gobierno y se toparon con una generación de mexicanos que ya no estaba dispuesta a aguantar
ni al PAN ni al PRI. López Obrador no es un error histórico, señores de la oposición. López Obrador es un candidato que les ganó en buena lid. López Obrador es un candidato que logró tejer todo un camino para conocer bien al país, al mexicano y mexicana de a pie, que se sintió identificado precisamente con él, que sintió que era parte de los suyos, el que iba a llegar en ese momento a la silla del Águila. Claro que había molestia en un sector de la población con el PAN y el PRI, claro que había hartazgo, por supuesto que sí, eso es innegable, pero no solamente por eso gana López Obrador, gana porque presentó otra alternativa a lo que ustedes estaban ofreciendo. ¿Y cómo creen que ahora con una pésima candidata van a ganar si ofrecen lo mismo que la gente no quiso hace unos años en 2018? Es así de claro, y perdón que pueda sonar un poco prepotente, no es mi intención ni mucho menos, simplemente es tratar de entender, de descifrar qué pasa en la cabeza de estos personajes que tienen tanto dinero y tanto poder que de verdad se han disociado ya de esta realidad. Me preocupa, sí, lo que son capaces de hacer con tal de no perder nuevamente de una manera contundente como perdieron en 2018, qué tanto pueden influir a nivel de alcaldías, a nivel gubernaturas, en el voto para el Congreso de la Unión, que es lo que más les importa en este momento. La salida de Silvano Aureoles para mí viene a confirmar lo que le mencionaba hace un momento, ¿no? La total, pero total irrelevancia, por supuesto, del Partido de la Revolución Democrática y el hecho de que comienzan ya a saltar de un barco que saben perfectamente que no les va a dar absolutamente nada, que no les va a permitir absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque cuando empiezan a repartir mal el botín, hay motín, así de sencillo. Y confirma también lo que mencionábamos en un principio con el caso de Santiago Krill. Hay disputas, por supuesto, al interior de Xochitl Gálvez y que se manifiestan también con el tema de sus corifeos que lanzan constantemente este tipo de señalamientos en los últimos días. Ahora, fíjese hasta dónde pueden llegar estos corifeos, estos comunicadores, con el afán, con el afán de crear inestabilidad en el país. Hace unos días, si ustedes no mal recuerdan, les decía que no tienen el pretexto de mal gobierno. Es decir, el término de mal gobierno no lo pueden utilizar porque el de López Obrador no es un mal gobierno, es un buen gobierno en muchos sentidos, que ha tenido avances importantes. ¿Suficientes? No. Pero, a ver, a mí me sorprende mucho que gente que justificaba a Fox diciéndonos, lleva 4 años, a Calderón, lleva 3. Ahora con López Obrador te diga, ¿por qué a los 45 minutos no resolvió todo? Es absurdo creer que en todo un sexenio de López Obrador iba a resolver todo lo mal que dejaron el PAN y el PRI. Tenías que girar la perilla, tenías que sembrar cosas, tenías que pavimentar suelos, tenías que hacer muchas cosas para que el siguiente sexenio, que es el de Claudia Sheinbaum, comience a despegar de otra manera. Eso es una transformación. Una transformación no es del día uno que llegó al poder todo cambia, y menos en un país tan podrido en materia de Estado, tan reventado en cuestión social, tan corrupto en cuestión institucional, tan erosionado por los poderes fácticos como es México. López Obrador agarró un país caliente en muchos sentidos y supo enfriarlo con muchas decisiones que fue tomando. Algunas sí cuestionables, algunas no compartidas, pero otras totalmente respetables y aceptadas que permitieron una viabilidad en muchos sentidos que se va a coronar el próximo año y que tiene como finalidad darle una continuidad con Claudia Sheinbaum. Eso es claro y contundente. Entonces, al no tener ese argumento del mal gobierno, ¿hacia dónde se va la oposición? Que eso es lo peligroso. Se va a la violencia, se va al miedo como uno de los razonamientos para que la gente no vote por Morena. Vea usted las guerras sucias. Claudia Sheinbaum genera odio, genera polarización. Claudia Sheinbaum es el pasado a 5 años. Eso me encanta de Claudia X González. Sheinbaum es el pasado. Maestro, el PAN y el PRI son hace cuántos años estuvieron gobernando y las políticas públicas que quieren llevar a cabo son de la década de los 80, que son las neoliberales. O sea, ¿de qué me estás hablando? Pero bueno, según ellos, Claudia Sheinbaum es el pasado y sobre todo empiezan ya a generar un entorno es la violencia. Y de repente comienza a haber este tipo de masacres, este tipo de enfrentamientos. Yo se los he dicho en otras ocasiones, para mí los cárteles de la droga son brazos ejecutores de intereses políticos, empresariales, que tienen intereses políticos electorales y que por lo tanto en cada temporada electoral sueltan a sus perros para volver a imponer condiciones. Y en esta ocasión no tiene por qué ser la excepción, tristemente, porque aparte la derecha necesita, e históricamente la derecha siempre lo ha hecho así, impone la violencia, el miedo, el terror como una forma de inhibir
el voto. Y lo ha hecho en otras latitudes, no solamente en México o en el propio Estados Unidos, lo ha hecho en otros lados, por supuesto, en donde llevan a cabo actos de esta barbarie, este nivel de barbarie, para que la gente comience a intimidarse y comience a achacar responsabilidades al gobierno en turno y lo hagan parecer como incapaz de controlar la violencia. Es parte de una estrategia. Insisto, con esto eximo de responsabilidades a nadie, absolutamente a nadie, pero no puedo dejar de mencionarlo porque es parte de una estrategia que le estamos viendo en este momento. Y para muestra de cómo quieren aprovechar la violencia y generar inestabilidad, lo que publica hoy Carlos Loret de Mola, ¿no? Publica hoy Carlos Loret de Mola, ve usted cómo inicia. Omar García Harfuch tuvo que salir del país intempestivamente, fue mucho más que unas vacaciones largas o adelantadas. La semana pasada, según nos cuentan fuentes, como Riva Palacio, fuentes que vivieron el episodio de primera mano, el mismo, si usted lee a Riva Palacio, es lo mismo, fuentes de primera mano que vivieron el episodio, lo mismo, es decir, gente que estaba ahí sentada al lado de García Harfuch. El hombre fuerte de Claudia Sheinbaum para temas de seguridad recibió una llamada de emergencia. El Centro Nacional de Inteligencia había detectado que el cártel de Jalisco Nueva Generación había desplazado a la Ciudad de México un comando de sicarios con el objetivo de terminar el trabajo que dejaron incompleto en junio del 2020, matar a Harfuch. Según las mismas fuentes, fue el propio general Audomaro Martínez, cabeza del Centro Nacional de Inteligencia, antes CISEN, el que tuvo contacto con García Harfuch para notificarle esta información, cobraba en su poder y le dio una recomendación: sal del país de inmediato. Harfuch se puso en contacto con Claudia Sheinbaum, le explicó la situación, ella le dijo vete, tomó un vuelo a Europa. Y lo que dice al final de su columna es, desde mi punto de vista, el puro hecho de que haya tenido que salir del país a quien el oficialismo presenta como su hombre fuerte de seguridad para el periodo 2024-2030, dice mucho del estado de cosas en México y en la capital que gobernó en los últimos años la candidata presidencial. Dese cuenta la perversidad de este texto. Cuando dice lo de Mola, fuentes de primera mano que estuvieron ahí, ¿quién se lo dijo? ¿Audomaro Martínez? Si la llamada fue entre Audomaro Martínez y Omar García Harfuch, de primera mano, solamente puede ser gente de mucha confianza de Audomaro Martínez, porque esta información, perdón, no la andamos conociendo usted y yo, así en la calle, ni nos llega por WhatsApp. Esta información, si lo hubiera detectado el Centro Nacional de Inteligencia, se la da Audomaro Martínez. Solamente una persona lo puede saber, dos, cuando mucho, que son los que detectaron esto, Audomaro Martínez. Y el otro es Omar García Harfuch, que se lo pudo haber dicho a una persona de su entera confianza. 5 personas, cuando mucho, que dudo que Loret de Mola tenga entre sus fuertes. Así se lo digo abiertamente. Esta columna tiene una finalidad: generar pánico, generar inestabilidad, generar miedo y darnos a entender, así de sencillo, darnos a entender que hay un desastre en materia de seguridad. ¿Y qué cree? Que me lo desmienten a Loret de Mola, porque dice Omar García Harfuch en un tuit: en años de carrera he recibido alertamientos, amenazas, anónimos, etcétera. Esto nunca ha sido ni será un impedimento para servir a mi país. Decidí tomar vacaciones después de mucho tiempo y estar con mis seres queridos. Al regreso seguiré trabajando con Sheinbaum y Clara Brugada. Y hay gente que dice, no lo desmintió. Me parece que sí lo desmiente de una manera muy clara al respecto. García Harfuch ha recibido amenazas todo el tiempo, desde que era jefe de la policía. ¿Por qué es ahora? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es época electoral, señor Carlos Loret de Mola? ¿Qué es eso? Y que ustedes están buscando generar una narrativa de miedo. Pero García Harfuch recibió amenazas durante todo el tiempo que fue jefe de policía del cártel de Sinaloa, del cártel de Jalisco, de la Unión Tepito, y nunca se fue. ¿Usted cree de verdad que un personaje como Harfuch anda sin guardaespaldas, va a andar con esas cuestiones timoratas? Un personaje que incluso tiene protección al interior del propio ejército por su abuelo, al interior del cártel policíaco por su padre, de verdad. Y lo más importante, señor García, Loret de Mola, usted ignora o quiere ignorar que el cártel de Jalisco Nueva Generación no lleva ataques en contra de candidatos o funcionarios porque el Mencho lo diga. Lo lleva porque son los grupos políticos quienes los indican. ¿Y usted cree que en ese sentido va a estar desvalido Omar García Harfuch? De verdad, es perverso lo que intentan hacer. Muy, pero muy perverso. Gente dice, es que ¿cómo te fuiste de vacaciones ahorita? La campaña oficialmente no ha entrado en su parte más importante, que es al inicio del siguiente año. Puedes tomar unas vacaciones ahorita y presentarte el próximo año sin ningún tipo de problema, ¿no?
¿Salió del país? Sí, salí del país, pero no salí por las razones que está diciendo Loret de Mola. Me fui de vacaciones, no por amenazas. Me parece que es muy claro lo que dice Omar García Harfuch. Pero aquí nos damos cuenta, ¿no? La podredumbre de un periodismo que está dispuesto a todo con tal de regresar al poder o que sus patrones regresen al poder, y es ahí cuando tenemos que tener mucho cuidado. Si les gustó el video, pulgar arriba, ya lo saben. Nos vemos en la noche, nos escuchamos en la noche entre las 8:30, 8:45, 21:30, 21:45. Y también, por supuesto, pedirles que compartan el video si les gustó, que me dejen su comentario. Les reitero que se suscriban, de verdad, suscríbanse, nos ayudan muchísimo. Estamos a punto ya de cerrar el año. Ya llevamos 85,000 seguidores. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Es algo que de verdad nos emociona muchísimo, pero muchísimo, nos compromete todavía más con ustedes. Y por supuesto también denle a la campanita, esto es muy importante, like en el video y con base en sus posibilidades echen el super chat, echen el super gracias, si no, con la visualización orgánica es más que suficiente. De mi parte es todo por el momento, nos escuchamos y vemos en la noche, ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.